Simposio Nacional de Bioseguridad en el ámbito hospitalario, prevención y gestión de riesgos. Tema: Introducción a la bioseguridad, a cargo del Dr. Mauricio Ferrufino Sosa. Bien, muy buenas noches, colega. Agradecer a la Fundación Gilaña, a todo el personal administrativo siempre por el apoyo técnico y académico que se tiene en todas estas salas que se están programando y que se fueron programando en esta gestión para poder hablar un poco del sistema de salud, hablar un poco de los riesgos o diferentes situaciones que se van presentando en las redes. Va a ser importante estos temas que vamos a ir eh, disertando en estos días para que ustedes puedan ver que la bioseguridad dentro de los establecimientos de salud evitan infecciones asociadas a atención en salud y la protección que necesita el personal y la población que accede a los establecimientos para tener su atención. Poder organizar un temario sobre, sobre cualquier tipo de lecciones o temas en específico, siempre es importante ver la parte organizacional, primeramente el marco legal, de dónde nacen estas normativas, si hay o no hay en nuestro medio, si están reglamentadas y cómo es que se tiene que organizar un programa de bioseguridad. ¿Qué contenido tiene ese programa de bioseguridad? ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que estamos expuestos específicamente cuando estamos en una atención con un paciente? Y poder hacer los diferentes estudios que vayan a presentarnos la realidad de cuáles son esos focos donde tenemos que tener mayor cuidado y cuáles van a ser los procedimientos que vamos a implementar dentro de nuestro programa para poder identificar los diferentes riesgos que hay en la atención de la salud. Entonces, es importante, muchas veces creemos saber cuál es el concepto de bioseguridad, de qué se trata y cuál es el alcance. Tenemos conceptos básicos sobre el tema de bioseguridad, pero hoy en día se maneja la bioseguridad y el manejo de residuos sólidos con la gestión de calidad en un solo contexto, que es la seguridad del paciente. Hoy en día, para hablar en algo macro, la gestión de calidad es denominada gestión de calidad y seguridad del paciente. Al entender y definir este concepto cuando enmarcamos la parte de seguridad del paciente, estamos hablando de infecciones asociadas a atención en salud, de bioseguridad, manejo de residuos sólidos, análisis de riesgo y el tema de vigilancia epidemiológica que encierra todo este grupo de situaciones que se van a ir implementando con programas y planes que van a determinarse para poder actuar y estar presente en el acto médico y de alguna forma tener esas barreras universales de protección que nos van a ayudar a reducir los riesgos, más que todo en las infecciones asociadas a atención en salud, que hoy en día tienen muchos estudios a nivel mundial sobre cuáles son los beneficios y cómo se involucra dentro de la gestión y administración hospitalaria y además el tema de los costos. El tema de los costos también es importante, porque si no cumplimos con estas medidas universales, igual el paciente tiende a tener una estancia prolongada por infecciones que son adquiridas dentro de la atención o la evolución de la enfermedad durante su internación. Entonces, no solamente vamos a entender que la bioseguridad en sí es una barrera de protección, sino también que influye en el gasto o los recursos que se van a ir ejecutando durante una gestión
en la administración hospitalaria. Entonces, como siempre lo digo en las diferentes disertaciones que damos, el sistema de salud se divide en dos partes que son importantes. El acto médico, que es todo lo relacionado con la atención al paciente, y la gerencia y administración de recursos. Entonces, hay una parte administrativa y hay una parte asistencial. Y en la parte tanto en la parte administrativa como en la parte asistencial hay focos de riesgo. Y estos están auditados y evaluados. Tienen un sistema de control. Ese sistema de control tiene una evaluación, una supervisión y una monitorización. La monitorización que tiene que ser durante toda la gestión. Y evidentemente eso también ocurre en la parte de bioseguridad. Cuando tenemos los conceptos de evaluación, monitorización y supervisión, pensamos que es netamente administrativo. Pero si lo vamos al contexto operativo y al acto médico y todo lo que se refiere a la atención al paciente, nos vamos a ir dando cuenta que un circuito o un círculo de mejora continua tiene este sistema de control que abarca en todos los ámbitos, que lo podemos implementar en todos los ámbitos. Ahora, otro tema importante y conceptos importantes que debemos tomar en cuenta es que siempre en la medicina tiene que haber evidencia, tiene que haber estudios científicos, tienen que haber respaldos técnicos, tiene que haber una realidad, tiene que haber un diagnóstico, un análisis de la situación en salud, ver cuáles son las enfermedades o cuál es la carga de enfermedad que se tiene en una población determinada y cómo es que va a actuar el establecimiento de salud para poder dar una respuesta. Y esa respuesta tiene que estar con todas las medidas y barreras universales que se necesitan para que tanto el personal de salud como el paciente que se acerca a los establecimientos de salud por una necesidad, por una dolencia, por una enfermedad, no corra riesgo de complicarse durante su internación o durante la atención ambulatoria o sus diferentes estudios complementarios, ya sean imagenológicos o de procedimientos invasivos como son los laboratorios. Entonces, eh, podemos entender de que el sistema de salud está conformado por varios pilares que son importantes que lo tomemos en cuenta. Uno de esos pilares es la bioseguridad. La bioseguridad, la que nos va a evitar accidentes, la que nos va a evitar exponernos a riesgos, ya sean biológicos, riesgos de infraestructura, eh, riesgo de manejos de los documentos. Entonces, eh, tenemos que entender que cuando tocamos el tema de riesgos, no solamente nos referimos a temas de manejo de sustancias o manejo eh, de biológicos o decir bioseguridad y relacionarnos con eh, contaminaciones con sangre o algún tipo de secreción. La bioseguridad es amplia. Una parte es el tema de reducir los riesgos biológicos y otra parte también de la bioseguridad es la higiene y seguridad industrial. Poder tener una infraestructura que, que salvaguarde la seguridad del personal y la seguridad del paciente. Eso también es bioseguridad. Ese contexto de la bioseguridad tal vez a veces no lo entendemos o a veces lo tenemos a un lado, pero cuando hablamos de bioseguridad, hablamos de un manejo integral de la seguridad del paciente. Y la bioseguridad nos va a dar un producto importante, evitar las infecciones asociadas a atención en salud, que es otro tema también complejo, amplio, pero que en todas sus etapas está el tema de bioseguridad. Ahora,
La bioseguridad nunca puede ir suelta del manejo de residuos sólidos generados en establecimientos de salud. No se puede hablar de bioseguridad si no hablamos también de todo lo que se genera, de todos los residuos que se generan dentro de los establecimientos de salud. Eso van de la mano y es importante tenerlo y fusionarlo y pensar de manera integral, ¿ok? Porque el manejo de residuos también nos va a exigir que tengamos barreras universales, barreras de protección que nos eviten esos accidentes laborales o accidentes con material cortopunzante. Hoy vamos a empezar el tema hablando de qué es qué contenido tiene la normativa, cuál es su reglamento y cómo es que está y cómo es que nos enseña a organizarnos y a tener responsables. Y es increíble, muchas personas no conocen que tiene que haber un responsable de bioseguridad en todos los establecimientos de salud y que está reconocido por la normativa y que la gestión de calidad y la vigilancia epidemiológica hospitalaria lo exigen, porque va a ser una persona operativa, estructural y organizacional para que el sistema dentro de sus procedimientos tengan todas las medidas y evite los riesgos. Entonces, ese tema es importante que lo tengamos claro, que la bioseguridad no es solamente ponerse guantes, no es solamente colocarse barbijo, no es solamente colocarse gafas, no es solamente colocarse mandiles o batas, no es solamente lavarse las manos, sino que también tiene un proceso de auditoría o monitorización en la gestión que nos va a dar un estudio, una realidad, una estadística, unos indicadores que nos van a ayudar a mejorar. En la medicina todo es medible, todo tiene que ser medible, todo tiene que estar transformado en indicadores, porque los indicadores son los que nos van a ayudar a poder tener los filtros de calidad, que se generen esos instrumentos y poder mejorar esos indicadores. Vamos a tener una línea de base. En esa línea de base vamos a tener un estudio. Ese estudio nos va a generar indicadores que nos van a ayudar a medirnos con el tiempo. Lo mismo pasa en la bioseguridad. La bioseguridad es un proceso de formación, educación, disciplina y cultura en un establecimiento de salud para poder brindar una atención limpia y que no nos pongamos en riesgo ni nosotros ni el paciente. ¿Ok? Bien, vamos a presentar eh, las primeras diapositivas. Dentro de la bioseguridad en Bolivia, en el 2008, bueno, desde el 2004, el 2008 y el 2012, se fueron elaborando instrumentos importantes y se fue estructurando un marco legal que va a tener una norma y un reglamento. Vamos a hacer énfasis hoy en día en el reglamento, porque el reglamento nos va a determinar qué es lo que tenemos que hacer en la parte operativa o asistencial para poder implementar un programa de bioseguridad dentro de los establecimientos de salud. Y vamos a darnos cuenta que es de cumplimiento obligatorio. No dice si es opcional, es de cumplimiento obligatorio, porque pone en riesgo la vida del paciente y pone en riesgo la seguridad del personal de salud. Podemos hacer daño, podemos entrar en negligencia, podemos entrar en errores médicos, en mala praxis, por no cumplir con estas normativas que a veces la vemos que son puros documentos, lo consideramos tal vez irreal, pero cuando ya estamos en el campo, en primera línea, nos damos cuenta que son necesarios. Claro ejemplo fue la pandemia.
la pandemia cambió el concepto de atención al paciente, cambió el concepto y fortaleció el tema de la seguridad del paciente. No sé si en algún momento han escuchado sobre las 6 metas de la seguridad del paciente. Esas 6 metas de seguridad del paciente está netamente, pero netamente dedicada a la seguridad del paciente en todos sus aspectos, desde la identificación del paciente, desde la protección contra las infecciones asociadas a atención en salud, la seguridad de caídas o accidentes que puede tener el paciente durante su internación, con relación a la infraestructura, identificar cuáles son esos medicamentos o insumos de alto riesgo que también son importantes que estén identificados, ver los efectos adversos que pueden traer diferentes medicamentos o sustancias que se vayan utilizando. Y aunque no lo crean, dentro de las 6 metas de la seguridad del paciente hay una meta que es dedicada netamente al lavado de manos. Entonces, fíjense que estas medidas que se van tomando con relación a la bioseguridad, manejo de residuos, infecciones asociadas a atención en salud, no tienen costos importantes para poder implementarlo, sino que se necesita de educación, de disciplina y una cultura de calidad de atención que se llegue a la calidad plena, porque escuchamos mucho sobre el tema de calidad de atención y nos vamos y los traspolamos en los tiempos de cuánto pacientes se deben atender en una hora, de cómo tienen que ser el manejo de los expedientes clínicos, pero cuando nos damos cuenta es algo integral, se lo ve de diferentes puntos, ¿ok? Fíjense, para que lo vayamos conociendo, algunas personas no lo conocen. Este es el reglamento para la aplicación de la norma boliviana de bioseguridad en establecimientos de salud y tiene ya una antigüedad desde el 2010, aproximadamente ya 14 años, ¿no? Aproximadamente ya 14 años, con una resolución ministerial que eso significa que es de aplicación oficial en todo el sistema nacional de salud y que tiene que implementarse con un programa que lo vamos a ir explicando con el transcurso de la disertación, el transcurso de la disertación. Entonces, tenemos un reglamento y este reglamento está sustentado por la ley 3131, está dentro de los acápites de la Constitución Política del Estado cuando habla de calidad de atención y cuando habla de calidad de atención significa disminuir los riesgos. Entonces, esto va naciendo hasta desde la Constitución Política del Estado, pasa por la ley de salud que tenemos, abarca todo lo que es la ley 3131 y pasa por la 1178 que nos ayuda a identificar los incumplimientos que se tiene en relación ya a estas normativas que están de cumplimiento obligatorio. Bien, entonces tenemos un marco legal sustentado que tiene una aplicación de manera obligatoria. Fíjense que en el artículo 2, capítulo 1 del marco legal de este reglamento, dice que deberá ser implementado obligatoriamente por todas las personas naturales y jurídicas que prestan servicio en la red de servicios, red municipales, SAPSI, establecimientos de salud públicos o privados. También abarca la seguridad social a corto plazo. Entonces, dice que es de cumplimiento obligatorio, no es algo opcional. Es decir, que si en algún momento el paciente o el trabajador o el personal de salud sufre algún incidente o accidente durante la atención y no tiene los insumos necesarios para protegerse y tener una bioseguridad universal,
están atentando contra la salud. Y ahí ya nos vamos al tema jurídico y penal. Entonces, el no cumplimiento a estas medidas y el poner en riesgo al paciente y al personal de salud puede llegar a ser un delito y está estipulado dentro de la normativa, porque desde el momento que dice que es de cumplimiento obligatorio es porque está o puede ocasionar algún riesgo el no cumplirlo. Y peor aún con lo que es la salud. Y así te va a ir bien. Bien, y vamos viendo cómo va el sistema de gestión de bioseguridad. Siempre es importante hablar de la planificación. Y para hablar de la planificación, tenemos que entender de que es importante hacer un diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico es lo mismo que como cuando atendemos a un paciente. A un paciente le hacemos el examen físico, le pedimos sus estudios complementarios, salen los resultados, hacemos un análisis y viene el diagnóstico presuntivo y luego el diagnóstico definitivo, que es el que nos dice que ese paciente tiene una enfermedad. Y ahí ya viene el tratamiento y los procedimientos que correspondan, ya sean invasivos o no invasivos, es decir, quirúrgicos o no quirúrgicos, para poder sanar al paciente que está dentro del establecimiento de salud. Lo mismo pasa en el sistema de gestión y administración en salud. Se hace una planificación, se hace un diagnóstico y ese diagnóstico es para identificar y detectar los riesgos que hay dentro de un establecimiento de salud. El primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel tienen diferentes prestaciones y carteras de servicios que dentro de esas prestaciones y carteras de servicios nos van a mostrar un foco de riesgo con relación a la atención del paciente y cuáles son esos riesgos que pueden pasar por el personal de salud y el paciente. Entonces, hacemos un diagnóstico, identificamos cuáles son los riesgos en las diferentes áreas críticas, semicríticas y no críticas para poder identificar cómo es que vamos a eh, cómo es que vamos a ir trabajando en nuestro programa de bioseguridad en el establecimiento de salud. Definir cuáles van a ser las estrategias del control y evaluación de riesgos, porque vamos a identificar los riesgos y luego vamos a tener que trabajar en esas estrategias de control para luego tener la evaluación de riesgos. Y así implementar las medidas preventivas y correctivas necesarias para tales fines. Entonces, es importante tener esta planificación, pero esta planificación no es que yo voy a copiar lo que tiene el hospital municipal de Trinidad. Ellos tienen un programa de bioseguridad, yo lo voy a hacer copy-paste y lo voy a implementar en mi hospital de segundo nivel en Santa Cruz, en Cochabamba o en cualquier departamento. No es así, no es así. Las realidades en los establecimientos de salud son diferentes por las prestaciones que tienen, por la cobertura que tienen, por las diferentes enfermedades que atienden. Está bien tener algo universal, está bien tener un estándar. Los estándares nos dicen esto, la OPS nos dicen esto, la OMS nos dice esto con relación a la bioseguridad, pero ellos te dan un parámetro para poder encasillar uno de esos parámetros a nuestra realidad. El primer nivel va a tener sus focos de riesgo, el segundo nivel va a tener sus focos de riesgo y el tercer nivel también. Cada complejidad va a tener un mayor riesgo, porque los pacientes son mayormente con diferentes focos potenciales de infección. No es lo mismo tener a un paciente ambulatorio, un paciente internado o un paciente en un área de mayor complejidad o críticas como las terapias intensivas en los establecimientos de tercer nivel. Entonces, con esos ejemplos que le estoy dando, ya se van dando cuenta
que los focos de riesgo son diferentes. Ahora, cuando atendemos a un paciente, es potencialmente infeccioso. Cuando estamos en la atención, tenemos que tener el concepto que ese paciente que está ingresando a nuestro consultorio es potencialmente infeccioso, por más que no tenga una sintomatología, porque puede ser que esté incubando o puede ser que tiene ya una enfermedad, pero que aún no tiene la sintomatología, pero ya puede contagiar. ¿Qué es lo que nos pasaba con la pandemia? Teníamos periodos del COVID que el paciente era asintomático, pero sí contagiaba. Y nos dimos cuenta que durante la pandemia, el 57% al 62% de los pacientes positivos eran asintomáticos. Entonces, ahí fue que se propagó la enfermedad y pasó fronteras y se fue a todos los países del mundo. Ahora, ¿qué nos enseñó la pandemia? De que encontró a una población en riesgo. Y ahí volvemos a hablar del riesgo. Encontró una población en riesgo, ¿por qué? Porque encontró una población enferma. ¿Qué significa eso? Por eso las tasas de mortalidad fueron tan elevadas, porque encontró una población que estaba enferma, con enfermedades crónicas degenerativas, con obesidad, con alteraciones metabólicas, con enfermedades que no tenían control. Y nos dimos cuenta que esas enfermedades de base eran un foco de riesgo para, el- para las personas y complicar la enfermedad. Nos dimos cuenta que la bioseguridad, el manejo de residuos y todas las medidas de protección o equipos de protección personal, nos dimos cuenta con más razón durante la pandemia que son elementos e insumos importantes para la vida durante la atención en los establecimientos de salud. Por eso es que hay dentro de los lemas o las frases que se utilizan, lavarse las manos salvan vidas. Eso ha quedado marcado durante la pandemia, que con solo ese procedimiento de bioseguridad, podíamos evitar grandes propagaciones de contagio. El barbijo y el lavado de manos nos enseñaron en esta pandemia que son insumos indispensables dentro de la atención del paciente. Entonces, esos son focos de riesgo. El no tener barbijo, el no cumplir con los procedimientos de lavado de manos, son focos de riesgo. Bien, ¿cuál es la responsabilidad del trabajador en los establecimientos de salud? Las personas que trabajan en el establecimiento de salud deben cumplir lo establecido en las normas básicas y normas vigentes, a fin de evitar infracciones a la ley de bioseguridad sin perjuicio de los riesgos laborales inherentes previstos en las leyes laborales específicas. Fíjense que aquí hace una mención sobre los derechos laborales. Muchas veces nosotros discutimos por el tema de la ropa para el personal de salud, que está dentro de la Ley General del Trabajo, que es obligatorio para las empresas dotar de esa indumentaria al personal. Dentro de los establecimientos de salud, sí o sí tienen que haber equipos de protección personal. Y no solamente porque hay una norma que lo exige que se cumpla de manera obligatoria, porque es y forma parte de la gestión hospitalaria para la seguridad del paciente. Entonces, en un establecimiento de salud que no tengan los insumos de bioseguridad, pone en riesgo y atenta contra la salud. Y eso ya es un delito. Eso ya es un delito. Entonces ya nos vamos a los escenarios penales, a los escenarios administrativos. Entonces, la responsabilidad del establecimiento de salud, del ejecutivo y la responsabilidad del personal de salud
de ocupar estas medidas de bioseguridad son importantes para evitar el riesgo y poder involucrarnos en temas ya judiciales. Y fíjense aquí en el punto 2, la responsabilidad sobre el no cumplimiento. Fíjense esto que es tan importante y que lo dice y que lo recalca y que lo menciona la normativa y que no es porque se lo inventó el doctor o porque alguien se lo inventó, sino porque todas las normativas y los reglamentos están en relación con lo que se tienen en el Código Penal, en el Código Civil, en los códigos de procedimientos administrativos, en el código de los derechos laborales o ley general del trabajo, están relacionados. Y fíjense aquí en el punto 2, la responsabilidad sobre el no cumplimiento del presente reglamento será por acción y u omisión, por error y o negligencia y por culpa y o dolo. Qué importante poder hacer un paréntesis en esto que le estoy mencionando y que lo venía mencionando desde el inicio de la clase. Aquí dice, y claramente lo dice, el reglamento de bioseguridad para los establecimientos de salud en Bolivia, que si no se cumple de manera obligatoria este reglamento, están cometiendo un delito. Clarísimo. Negligencia, culpa o dolo, error u omisión. Ya lo encasilló y lo enmarcó en un proceso penal. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto. Muchas veces, por el no tener los guantes, por no tener los barbijos, por no tener las batas, podemos ocasionar una denuncia por negligencia médica y ocasionar un problema más complejo. Bien, dice el artículo 12, responsabilidad de los establecimientos de salud. Aquí ya nos fuimos primero a qué responsabilidad tiene el personal de salud con relación al cumplimiento del reglamento de bioseguridad en establecimientos de salud. ¿Qué responsabilidad tengo yo al no cumplir con eso, con ese mandato? ¿Ok? Entonces, y hoy en día está la famosa cadena solidaria dentro de los procesos administrativos o procesos penales, la responsabilidad solidaria. Uno es el ejecutivo, no te está dotando de esos insumos que son necesarios para la atención del paciente, pero uno también es consciente de que no tiene los insumos para la protección necesaria del paciente y del personal, pero sigue ejerciendo la función. Entonces, también son barreras dentro de la accesibilidad que son importantes que la tomemos en cuenta. Debemos cumplir con esta normativa. La máxima, ¿qué dicen en los establecimientos de tercer y segundo nivel de atención? Las máximas autoridades ejecutivas son los responsables que el establecimiento de salud cuente con un programa de bioseguridad como parte fundamental de la institución, con objetivos claros, con actividades definidas, con responsabilidades asignadas. Asimismo, deben asignar los presupuestos anuales para su sostenibilidad del programa establecido. Dentro del plan operativo anual, presupuesto y plan estratégico, debe estar tomado en cuenta la bioseguridad, manejo de residuos, infecciones asociadas a atención en salud y la vigilancia epidemiológica hospitalaria. Eso va a tener un costo. Muchas veces decimos, prefiero sacar los barbijos y los guantes e invertir en otras situaciones que vemos que son prioridad tal vez dentro de un establecimiento de salud.
Pero es ahí donde tenemos que encontrar el equilibrio. Es ahí donde tenemos que hacer los análisis de riesgo y decir, no, pues si no tenemos bioseguridad, el paciente y el personal de salud va a enfermar. Entonces, como en un inicio de la presentación dice que son de cumplimiento obligatorio, significa que al decir sostenibilidad del programa establecido con una asignación de presupuesto anual, significa que no podemos no tener presupuesto para la bioseguridad. No, aquí no hay, voy a pensarlo, de repente lo saco. No es necesario. Eso no dice. La norma no dice que es opcional, dice que es obligatorio. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la norma de bioseguridad para los establecimientos de salud y el presente reglamento. Y fíjense aquí, designar a un representante en la institución que liderice, dirija y tenga la responsabilidad de llevar al frente el programa de bioseguridad como componente fundamental del Comité de Vigilancia Epidemiológica. Tiene que haber un responsable de bioseguridad. Tiene que haber una persona y tiene que tener su comité o su subcomité de bioseguridad que ayude a gestionar y administrar los diferentes insumos y medirse para poder bajar los riesgos a los que se expone el paciente y el personal de salud. Entonces, fíjense, designar, y nos vamos arriba, en el artículo anterior, dice sin perjuicio, pero que dice debe ser implementado obligatoriamente. ¿Qué significa en el artículo 2 implementado obligatoriamente? Significa que debe tener sus recursos y debe tener su representante. No es opcional. Ahora, ¿y qué hago con los hospitales de primer nivel? Yo estoy en un hospital en primer nivel donde soy yo y la enfermera. ¿Quién va a ser el responsable de bioseguridad? No, a ver, no es que nosotros dependamos, no es que nosotros, si no hay responsable de seguridad, entonces no cumplamos. No tengo la obligación de cumplirlo. Y aquí dice, la responsabilidad del trabajador en los establecimientos de salud. Artículo 11, responsabilidad del trabajador. No dice responsabilidad del responsable de bioseguridad, dice del trabajador. Entonces, todos los, todo el personal de salud nos volvemos responsables de la bioseguridad dentro del establecimiento, dentro de la atención. Entonces, por eso, no es que no tengo responsable, no, es que yo, en mi primer nivel, soy yo y la enfermera, y no hay nadie más, y un auxiliar que coloca vacuna. ¿Cómo lo vamos a dividirla? No, ahí cada uno es responsable de cumplir esta normativa. Pero el reglamento te exige que tengas un subcomité, un responsable de bioseguridad. Entonces, la gerencia de red, con su epidemiólogo y su gestor de calidad, que debería entender, pero no es así, tienen que hacer la supervisión y contactarse con alguien de esas tres personas que va a ser la responsable de que los insumos estén dentro del establecimiento de salud para la bioseguridad. Entonces, eso en cuanto al tercer y segundo nivel, fíjense que el primer nivel, la aplicación de las normas de seguridad será en función a su estructura administrativa. Y la estructura administrativa de los primeros niveles, la gerencia de red. La gerencia de red entra también como responsable de que se cumpla esta normativa. En el artículo 13, responsabilidad por la sostenibilidad financiera, que ya lo habíamos mencionado arriba. La sostenibilidad financiera del programa de bioseguridad del establecimiento de salud corresponde a las máximas autoridades de la institución, debiendo ser considerados los recursos anualmente en los planes operativos anuales.
Y ahí lo volvemos a repetir y lo vuelve a mencionar el artículo 13 del capítulo 5, nos indica cuáles son las responsabilidades de los actores en relación al cumplimiento de la normativa de bioseguridad. Fíjense en el artículo 14. Funciones del responsable del comité o subcomité u otros de bioseguridad. Son funciones del responsable del comité o subcomité u otros de bioseguridad la gestión institucional del programa de bioseguridad, como parte de ella la planificación, ejecución y monitoreo de cada proceso, responder e informar a la máxima autoridad ejecutiva sobre el programa de bioseguridad, organizar, ejecutar y evaluar el programa de bioseguridad y salud ocupacional. Aquí ya hacemos un paréntesis. Salud ocupacional. La salud ocupacional o la medicina laboral, ¿a qué se dedica? A disminuir los riesgos, a proteger al trabajador de los riesgos, que no ocurran accidentes o incidentes dentro de las funciones laborales del día a día. Entonces, vemos ahí que la bioseguridad no había sido guantes y barbijos, sino que es algo más integral. La evaluación de riesgo, qué importante, ya hablábamos y vivimos ahí, que es tan difícil porque hay unos marcadores, hay unos indicadores, hay unas tablas y demás. No nos compliquemos. Identifiquemos cuáles son los riesgos y empecemos a trabajar para que no ocurran accidentes o incidentes dentro de la atención. Programar y gestionar actividades de capacitación, qué importante. Yo siempre digo, en la gestión de calidad y seguridad del paciente, el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de los reglamentos, el cumplimiento de los protocolos nacen de una capacitación. Es importante que dentro de la inducción que se tiene en el Departamento de Recursos Humanos esté, uno, personal de salud que ingresa, aquí está el programa de bioseguridad, o decir, aquí está el programa de infecciones asociadas a atención en salud de nuestra institución, y usted debe cumplir con esto y esto. Cuando usted entra a las áreas críticas, tiene que hacer este procedimiento. Cuando entra a la terapia, tiene que hacer este procedimiento. Cuando entre al área quirúrgica, tiene que cumplir con estos procedimientos. Entonces, capacitar la inducción dentro del departamento de talento humano, como se llama hoy día, o recursos humanos, es importante que haya esa inducción. Yo tuve una experiencia en un hospital de tercer nivel donde empezamos a hacer la inducción, lo tomamos como un foco de ensayo o como un proyecto previo a una implementación con los residentes y los internos y todo ese personal que ingresa a la formación dentro de un establecimiento de salud, porque un establecimiento de salud en algún momento se transforma en un templo de enseñanza e investigación, que tiene que ser ese el objetivo para tener la excelencia como establecimiento de salud. Entonces, se hizo el ensayo y todo interno, residente o personal que ingresaba al establecimiento de salud, se le hacía una inducción de 3 días. En esa inducción, nosotros veíamos la capacitación o los procedimientos que se tienen dentro del establecimiento de salud en 3 temas importantes, que lo tomamos en cuenta esos 3 temas porque son donde más dificultades tenemos. Bioseguridad y manejo de residuos sólidos lo hicimos un día. No, perdón. Empezamos con el tema de infecciones asociadas a atención en salud, porque es lo más amplio y complejo. De ahí lo minimizamos y lo detallamos con la bioseguridad y manejo de residuos sólidos. Y por último, hicimos la capacitación de el manejo de expediente clínico, de la historia clínica y del expediente clínico, porque son documentos que los manejamos día a día dentro de la internación, dentro de la atención ambulatoria, las emergencias, áreas quirúrgicas, estudios complementarios, imágenes,
laboratorio. Entonces, se hacía la inducción al personal de estos tres temas que eran importantes. Obviamente que primero se le presentaba el reglamento interno del personal, el reglamento de la residencia médica o del internado rotatorio y entrábamos con los temas operativos. Entonces, es importante que el Departamento de Recursos Humanos o Talento Humano tenga dentro de su inducción estos temas que son importantes. ¿Ok? Entonces, y nos dio buenos resultados porque el, el, el personal que ingresaba hasta se sentía más seguro porque también se sentía con un derecho y ese derecho era que se lo tenía que proteger sin ningún miedo. Ahora que en algún momento no hayan recursos ya no es culpa del trabajador, pero nosotros tenemos que brindarle esa seguridad. Entonces, es importante que hagamos ese ensayo en nuestros establecimientos de salud. Hacer conocer al personal cuáles son todas las áreas a las que va a exponerse el personal, áreas críticas, semicríticas, bancos de sangre, unidades transfuncionales y ver cuáles son los riesgos a los que se va a exponer. Eso también está dentro del programa de bioseguridad y de la inducción que debe tener el personal. Bien, pasamos a otro capítulo de la normativa. Norma boliviana, el 63001, orientaciones generales para los establecimientos de salud con relación a la bioseguridad. Vemos programa de gestión de bioseguridad. Y ahí vamos a ir viendo los detalles, cómo se va a ir estructurando todo esto. Entonces, vemos que la designación de la responsabilidad, fíjense esta parte. El establecimiento de salud debe establecer y mantener un programa de gestión de bioseguridad para lograr su objetivo. Este debe incluir documentación de la designación, lo que estábamos mencionando anteriormente, de la responsabilidad y autoridad para el logro de los objetivos y el funcionamiento por niveles y la pertinencia que tienen los establecimientos de salud, las actividades y los recursos, cronogramas con los cuales se lograrán esos objetivos. Y fíjense, el programa de gestión de bioseguridad se debe revisar a intervalos regulares y planificados. Cuando sea necesario deben ser ajustados para involucrar los cambios. Es que es importante que siempre entendamos que la salud es dinámica. Por eso es que existen los diagnósticos situacionales de salud. Por eso es que existen el perfil epidemiológico. Por eso es que hay un análisis de la situación en salud. Porque la salud no es estática, sufre cambios con el tiempo. Y claro fue, vuelvo a repetir, lo que pasó con la pandemia. Vimos que el virus fue con el transcurso de los días haciendo cambios y cambiando el comportamiento dentro del metabolismo de las personas. Fueron manifestándose diferentes clínicas, síntomas y signos. Y las complicaciones fueron generándose de manera más compleja que fueron dañando múltiples órganos. Entonces, es por eso que fíjense, un pedacito de la bioseguridad te dice que tenés que actualizarlo, porque se van a ir presentando diferentes focos de riesgo dentro de la atención. Van a ir apareciendo nuevos focos de riesgo, nuevos insumos de bioseguridad, nuevos dispositivos dentro de las áreas críticas que te van a ayudar a que evites una infección asociada a atención en salud en los pacientes. Porque los dispositivos también se van innovando, se van renovando, tienen mayor tecnología y te ayudan a tener menos riesgo de infección al paciente y menos riesgo de infección al personal de salud. Entonces, nos vamos dando cuenta en un tema tal vez que no lo consideramos tan complejo como es la bioseguridad, pero también nos exige que lo vayamos actualizando en el tiempo. Nos exige que lo vayamos actualizando en el tiempo. ¿Por qué? Porque desde el próximo mes hemos aperturado el servicio de hemodiálisis. Tenemos un nuevo foco de riesgo.
Tenemos factores que pueden complicar la atención del paciente durante la evolución de su enfermedad. Entonces, se aperturó un nuevo servicio, se tiene que actualizar el programa de bioseguridad del establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder determinar y poder identificar los riesgos y ponerlo dentro de nuestro programa. Ponerlo dentro del programa, para que de esa manera nosotros podamos ir disminuyendo eso que puede complicar la internación o la evolución de la enfermedad durante las prestaciones de servicio que tengan en un establecimiento de salud. Bien, entonces vamos viendo cuáles son los requisitos para la bioseguridad que están dentro del reglamento. Eso también, hacer un paréntesis, muchas veces nosotros decimos, ¿y cómo voy a hacer pues mi programa de bioseguridad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Será que me voy a copiar de un programa del Perú, de Colombia? He visto un establecimiento, ahí tiene un programa. La norma te dice paso a paso cómo tiene que estar estructurado tu programa de bioseguridad. Y fíjense que todas las normativas nacionales, dentro de su contenido, te explica la parte de gestión y administración. Y te dice, esto es lo básico que debe tener tu documentación para poder ser implementado en el establecimiento, o sea, en cualquiera de las normativas, no solamente en bioseguridad. Te va dando los pasos. Entonces, fijémonos aquí, la responsabilidad personal dentro de los establecimientos de salud. Toda persona que trabaja dentro de una institución de salud debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma, las cuales son cumplimiento individual y general, las precauciones universales, cumplimiento del principio de universalidad, que lo vamos a ver más adelante, higiene de personal y lavado de manos. Y ahí lo va mencionando, el lavado de manos otra vez. Y es algo que eh, los estudios de medicina basada en la evidencia de infecciones asociadas a atención en salud relacionadas con el lavado de manos es la única variable que tiene evidencia con confiabilidad de que el 67%, dice que del 52% al 67% se pueden evitar solamente con los 5 momentos de lavado de manos las infecciones asociadas a atención en salud, solamente con el cumplimiento del lavado de manos. Y así están los estudios. En la medicina basada en la evidencia que se han hecho en el CDC, que es la responsable de control de infecciones a nivel mundial, o es un referente que se encarga de hacer todos estos estudios, dicen que el lavado de manos te baja las infecciones asociadas a atención a solamente el cumplimiento del lavado de manos. Y están en los estudios, pueden buscarlos en las redes, en las redes que son de conocimiento científico. Y van a encontrar estos estudios. ¿Ok? Entonces, importante, porque forma parte de la bioseguridad. ¿Cuáles son las 3 formas de infectar o que se puede infectar un paciente durante la atención en los establecimientos de salud? ¿Cuáles son? Son 3 y no hay otra. No inventen, no hagan caso, no digan la bacteria, el virus saltó, caminó, se fue por el piso y subió al paciente y rompió barreras y muros. Eso no existe. Son 3 formas de infección: los procedimientos invasivos, el entorno del paciente y las manos. Son las 3 vías de infección al paciente y las 3 vías de infección que puede tener el personal de salud. No existe otra forma de contaminarse dentro de las actividades
asistenciales en los establecimientos de salud. Son las 3 vías. No es que la bacteria, es que el techo estaba sucio y lleno de moho y parece que ese hongo cayó encima del abdomen en la región retroperitoneal. No, 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 no existe eso. Ese hongo bajó del techo porque alguien lo agarró y lo contaminó el entorno del paciente. Y vino una enfermera y le puso la mano y esa mano la pasó al paciente y el paciente se contaminó. No, no, no hay mucha ciencia. Y esto que le estoy mencionando también tiene medicina basada en la evidencia. Forma parte de la bioseguridad. Entonces, ¿cómo es que yo me tengo que proteger cuando estoy haciendo un procedimiento invasivo? Me protejo yo y lo tengo que proteger al paciente. De que ese dispositivo que estoy metiendo al paciente tiene que cumplir con todas las medidas para no arrastrar una bacteria e introducirla al paciente. Que tengo que ver que el entorno del paciente esté limpio, lo tengo que hacer. Por eso dice, otra, otro dato importante, por eso dice, ¿es necesario hacer cultivos de ambiente en los establecimientos de salud? Si todos los pacientes que ingresan son potencialmente infectados hasta que se demuestre lo contrario. Y ese paciente va a llevar todo tipo de agentes y va a contaminar el entorno. Entonces, sentido común. ¿Te sirve? ¿Para qué te sirve? ¿Para saber qué tipo de bacteria está ahí? No. ¿Para que tengas conocimiento de que tenés que limpiarlo? No. No es necesario hacer los cultivos de ambiente de manera programada. Los cultivos de ambiente se van a hacer cuando nosotros tengamos presente un brote. Cuando hay un brote dentro de un establecimiento de salud, vamos a hacer los cultivos de ambiente porque eso nos va a ayudar a identificar cuál es el foco. Si está en el entorno del paciente, que va a ser una medida, porque el cultivo de ambiente va a ser una medida para identificar cuál ha sido el foco, pero es una de las estrategias que se va a hacer. No es que voy a hacer el cultivo de ambiente y ahí acabó. Para identificar ese brote, voy a hacer, tal vez, si el comité de infecciones y un análisis técnico lo identifica y dice, sí, evidentemente tengo que hacer un cultivo de ambiente, por estos factores. Pero no es que sí o sí lo voy a hacer. Pero una de las causas de hacer cultivo de ambiente programado es cuando identificamos un brote, porque queremos saber de dónde apareció ese brote, si fue el entorno del paciente, si fueron las manos del personal de salud, si fue la historia clínica, si fue el respirador, si fueron los dispositivos que tienen respiratorios, las personas intubadas. Entonces, no es que voy a hacer. Yo voy a ir a hacer mañana en la mañana cultivo de ambiente de la sala 32 de internación. Lo vas a pillar todo cultivado. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a pillar contaminado? Porque hay girocama todo el tiempo. Y la programación de limpieza en los establecimientos de salud tienen un cronograma. No es que van a estar limpiando cada 5 minutos. Tienen una programación y cada vez que se cambia al paciente, se hace la limpieza que corresponde, ingresa al otro paciente y ya lo contamina. Y voy y le hago cultivo más encima. Es sentido común. No necesitamos hacer cultivo todos los días para ver si nos vamos a infectar. Todo el tiempo manejamos pacientes potencialmente infecciosos. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar con bacterias en las manos todo el tiempo. Pero le voy a hacer su cultivito a la mano a ver qué pasó. No, no, ¿eh? Entonces, esto nos indica, por eso es que el lavado de mano es importante. El lavado de mano no va a subsanar con la colocación de un guante. Sí o sí, aparte de colocarme el guante, tengo que lavarme las manos. Y eso está dentro de las medidas universales.
de la bioseguridad. No es que me voy a poner un guante y no me lavo la mano. No. Igual te tenés que lavar la mano. ¿Ya? Inciso B se refiere al uso de equipos de protección personal, los cuales son la barrera física que se clasifican en protección de cara y cuerpo, protección de brazos y manos. Entonces, el equipo de protección personal también forma parte de esas barreras que nos van a ayudar a evitar las infecciones y a protegernos también nosotros de algún riesgo de infección. La eliminación de residuos sólidos, que es lo que le mencionaba. Bioseguridad no va sola, siempre va de la mano del manejo de residuos sólidos generados en establecimientos de salud. Siempre van de la mano. ¿Ok? La clasificación de los residuos es importantísimo. Es uno de los factores eh, que, que nos lleva a los accidentes en los establecimientos de salud con material cortopunzante. Si no tenemos la clasificación correcta de los residuos con sus recipientes adecuados, identificados, vamos a tener problemas. Se dice que el cumplimiento de los residuos sólidos abajo, el cumplimiento de la normativa de manejo de residuos sólidos abajo del 47% pone en riesgo de infecciones asociadas a atención en salud y de aumentar la tasa de mortalidad hospitalaria. Son focos de infecciones importantes que debemos tomar en cuenta. Y no solamente eso, sino que podemos infectar a toda una población por no tener la clasificación correcta de los residuos que se generan en los establecimientos de salud. Porque esos materiales infectados caminan hasta un depósito final del municipio. Y si no está clasificado de la forma correcta, infectamos al personal de limpieza y hacemos de que esos residuos no estén manipulados e inactivados como corresponde. Y podemos hacer una contaminación a toda una población. Bien, y ahí entramos a lo que son la evaluación de riesgo. Entonces, la evaluación de riesgo debe ser realizada por un equipo multidisciplinario en cada servicio. El responsable del servicio debe ser el encargado de asegurar que se realicen de modo oportuno las evaluaciones de riesgos más apropiadas con el fin de velar que se disponga del equipo y medios necesarios para todo el personal de su servicio. Las evaluaciones de riesgo deben ser consultadas y revisadas periódicamente, es lo que le estaba diciendo, teniendo en cuenta la obtención de nuevos datos que tengan alguna influencia en el grado de riesgo del servicio. No hay dónde perderse, la normativa te lo dice. De acuerdo a la naturaleza que lo produce, los riesgos se clasifican en físicos, químicos y biológicos. Y lo que más vemos nosotros son los biológicos. Lo que más nos encasillamos son los biológicos. Y nos damos cuenta que también hay una parte física y hay una parte química, porque los químicos que se utilizan, por ejemplo, el tema de los medicamentos, el tema de exponerse a sustancias radioactivas, al yodado, tener sustancias químicas que utilizamos tal vez para la limpieza del entorno del paciente, lo físico de que toda la infraestructura tenga la seguridad que corresponde para no tener ningún tipo de accidente. Lo físico referente a que el paciente debe tener baranda dentro para que no se caiga, si corresponde o no corresponde colocarle. Entonces, dentro de las 6 metas de seguridad del paciente está esta parte. Por eso es que la gestión de calidad hoy en día en el mundo entero ya no es gestión de calidad de auditoría médica o gestión de calidad y manejo de expediente clínico. Ahora se llama gestión de calidad y seguridad del paciente en todas partes del mundo. Hace aproximadamente unos 15, 20 años que ya se vienen utilizando estos términos en diferentes hospitales y en los sistemas de salud. Entró la seguridad del paciente y la seguridad del paciente es importante porque nos ayuda a que esa atención tenga una calidad plena
y el paciente no se ponga en riesgo a complicarse durante su internación y irse a lo que estábamos mencionando con relación a la negligencia, dolo, omisión u otro término jurídico que nos pueda llevar a delitos que se convierten en procedimientos penales. Entonces, nos vamos dando cuenta que la bioseguridad no era solamente el barbijo y el lavado de manos. Bien, ¿cuáles son los requisitos de gestión? Las responsabilidades de la dirección. La dirección de la institución debe tener responsabilidad por la seguridad de todo el personal y debe designar a una persona encargada sobre bioseguridad. Los responsables de bioseguridad de la institución. Fíjense aquí, lo vuelvo a mencionar. Dentro de los requisitos de gestión, que se debe designar un responsable de bioseguridad para colaborar con el manejo de temas relacionados con la seguridad del trabajador. Este responsable debe desarrollar, mantener y supervisar un programa eficaz de bioseguridad aplicable a la institución. Entonces, y fíjense más abajito que no lo puse, no lo quise resaltar en cuadro, pero fíjense el párrafo que sigue. El programa de bioseguridad debe incluir educación, orientación, formación, auditoría en todo escenario o temas específicos. Se debe pensar la gerencia y administración en salud. Y la gerencia y administración en salud no solamente son evaluaciones, sino que tenemos que pensar en la formación, en la educación y en la orientación, que eso es prevención, eso es promoción, eso te va a dar menos costo, menos riesgo, menos enfermedades crónicas degenerativas. Pensar en la promoción y prevención. Y la promoción y prevención, ¿qué es? Educación, orientación, formación. Entonces, te lo menciona también aquí. Gestión de la salud del personal. Fíjense, las direcciones deben tener evidencias de haber proporcionado a todo el personal información relacionada con los riesgos potenciales relativos al trabajo que se realiza en la institución. Fíjense que es lo que yo le estaba mencionando. La famosa inducción, cuando entra un personal de salud nuevo, tener esa inducción en el personal y orientar a lo que se va a exponer durante todos los días que esté desenvolviéndose en la parte asistencial. Pero también darle y mencionarle cuáles son sus derechos y de qué él está, eh, eh, por qué va a ser dotado, qué insumos se le va a dar de manera obligatoria. Y no hay que tener miedo, de manera obligatoria la institución te tiene que dar estos insumos. Y usted tiene que responder. Le estamos dando estos documentos para que usted los lea y sea de conocimiento. Pero aparte que lo va a leer, va a haber una capacitación y una inducción sobre estos temas. No vamos a entrar en detalle de la documentación que tiene en mano, pero sí le vamos a hablar de lo más importante. Entonces, eso tiene que estar documentado. Tiene que tener un registro de todo lo que se está entregando al personal y lo que se lo está capacitando. Todo el personal debe someterse a revisión médica completa, incluyendo exámenes de laboratorio, rayos X, valoración cardiopulmonar, los mismos que deben ser realizados en forma anual. Por eso lo encerré, porque dentro del reglamento de bioseguridad dice que nosotros, de manera, porque nos vamos arriba, a las primeras láminas que vimos, es de cumplimiento obligatorio. Ahora, de que en las instituciones no se lo hace por falta de recursos y demás, es otro detalle que tenemos que... ¿Por qué es importante el tema de los famosos preocupacionales? Específicamente y más importantes todavía, pero no menos importantes los otros, pero muy importante en la parte de salud o en el sistema de salud, hacer las revisiones médicas antes de ingresar. ¿Por qué? ¿Por qué? Sentido común. Porque el personal que va a entrar a trabajar dentro de un establecimiento de salud está en riesgo.
Y si yo tengo una enfermedad de base, si yo soy una persona inmunodeprimida, si yo estoy con un tratamiento quimioterápico o que tengo medicamentos que están afectando al sistema inmunológico como manejo de corticoides u otro medicamento, tengo que tener conocimiento de que este paciente, o perdón, de que este personal de salud que está ingresando tiene un riesgo de poder contaminarse y empeorar su enfermedad de base. Entonces, además, que es importante también hacer énfasis en la parte preventiva de las enfermedades que se encuentran en boga en diferentes escenarios o diferentes departamentos del país. Igual, eso es primordial. Entonces, se deben realizar estos estudios. Eso dice, pero muy pocos establecimientos de salud lo hacen, ¿no? Y de manera anual, dice, en forma anual, o sea, todos los años tienen que hacer ese controlcito o ese control, todos los trabajadores de la institución. Además, fíjense que hay trabajadores que están expuestos a sustancias radioactivas o búnker donde tienen contacto constantemente con la radiación. Entonces, llega un momento donde afecta en algunos pacientes que son sensibles al sistema inmunológico y nos ponen en riesgo. Entonces, eso de tomarlo por encima. La institución debe contar con un programa de vacunación, eso lo debí poner también en rojo. Debe contar con un programa de vacunación promoviendo la aplicación de esquemas completos vigentes en el país a todos los trabajadores. Deben tener su esquema de vacunación, como lo dice el programa anual de inmunización. Deben cumplir con ciertas vacunas que son importantes que se tengan porque estamos expuestos a. Entonces, eso son variables importantes que debemos tomar en cuenta. Todos tenemos que estar cumpliendo con un esquema específico dentro de los establecimientos de salud que están estipulados. Y ahí otra vez lo menciona, la institución debe evaluar el estado de inmunización del personal al momento de su incorporación a la institución, el mismo que debe ser evaluado anualmente, incluyendo vacunas recibidas, antecedentes de enfermedades previas y susceptibilidad de estudios serológicos. Entonces, fíjense que la bioseguridad, como les digo, no había sido solamente el barbijo y el lavado de manos y una bata. Tiene otro contexto, tiene otras variables, tiene un análisis más integral. No es solamente equipos de protección personal, a lo que estamos. Bioseguridad, equipo de protección personal, así lo relacionamos. No, va más allá. Su alcance es más importante de lo que ustedes pensaban. Notificación y registro de accidentes. La notificación y registro de accidentes. ¿Por qué? Porque este va a ser un indicador de calidad. Oye, no puede ser pues, que en un año tenga 24 accidentes con material. ¿Qué está pasando? Con material cortopunzante. Y de los 24, 10 son de fuentes desconocidas. Entonces no estamos manejando de manera adecuada los residuos sólidos que se están generando en el hospital o los establecimientos de salud. Entonces es un indicador. Este indicador tiene que estar cero todos los años. Porque desde el momento que empiezan a aparecer los accidentes laborales accidentes con material cortopunzante, significa que algo está fallando en el tema de bioseguridad. ¿Y se tiene que tener registrado? Sí, se tiene que tener registrado, porque se tiene que tener un seguimiento de este paciente. Tiene que haber un seguimiento de este paciente. Y lo vamos a ver en un flujograma que está al finalizar la clase, cómo es el seguimiento. Porque si nos accidentamos con una fuente desconocida, hasta que se demuestre lo contrario, ese dispositivo está contagiado con cualquier tipo de agente. Y tenemos que hacernos controles, porque a veces las manifestaciones se presentan no de manera inmediata, pueden ser de manera tardía, de aquí a unos 3 meses, de aquí a unos 6 meses, se empiezan a manifestar situaciones que fueron a causa de ese accidente que tuve con
ese material cortopunzante. Entonces todos debemos tener un registro, debemos tener una ficha epidemiológica, que me animo a decir, a darle ese término, una ficha epidemiológica de accidente con material cortopunzante. Detallado, porque tiene que haber un control de estos accidentados. Entonces, eso también tiene que estar dentro de tu programa de bioseguridad. Cuando estamos hablando ya ahí del tema de accidente, entonces bioseguridad también vela por este tema. También está dentro de tu programa. Esa documentación que debemos tener. Y es ahí donde yo les decía, ¿y qué? ¿Y voy a copiar? No, está en la norma. Te dice qué es lo que qué es lo que tiene que tener tu documento, tu programa de bioseguridad. Es como cuando algunas veces estoy dando alguna clase, doctor, ¿y será que no me puede dar un ejemplo de cómo puedo hacer el trabajo? ¿Qué es lo que tiene que tener? Lea la norma, revise la norma. Ahí dice qué es lo que tiene que tener tu programa, tu plan. Te da todas las pautas. Especificaciones para el visitante, vigilancia personal de salud, métodos para realizar la evaluación de riesgo, procedimientos para supervisar, procedimientos para las prácticas, métodos para identificar las necesidades, procedimientos para la descontaminación, procedimientos de emergencia incluyendo protocolo de derramamiento, eliminación de desechos. Fíjense, todo esto está ABCD, o sea, está identificado punto por punto, qué es lo que tiene que tener tu programa y está dentro del reglamento. Piensa aquí, ¿y cómo hago mi manual de bioseguridad? ¿Será que me lo copio de otro hospital? Ahí está. ¿Qué es lo que tiene que tener tu manual de bioseguridad? Está en la norma. Y se lo recontra seguro que en toda la normativa hay cómo tenés que elaborar la documentación que necesitas para hacer después el procedimiento, pero para hacer después el monitoreo, la evaluación, la supervisión y la implementación, o sea, la implementación y luego el sistema de control. Está dentro de la norma. No, pero es que las normativas que tenemos ya son antiguas, pero ni esa antigua la ha podido implementar. Implementar esa norma y después hacer la crítica para encontrar si hay algún vacío. Está bien, tal vez nuestras normativas no son perfectas, pero implementémosla. Que haya evidencia de que hay errores. No digan, eso está mal. ¿Y cómo sabes si está mal si nunca lo implementaste? Empecemos a generar evidencia. Y al generar evidencia, vamos a generar documentos que nos van a ayudar. Miren, cada año tiene que estar actualizado el manual de bioseguridad por los factores que les di, que les mencioné, porque pueden haber aperturas de servicio y tenemos que evaluar el riesgo en ese servicio para ponerlo en el manual, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Cuáles son los registros que va a tener? Se debe generar registros de controles médicos anuales, control de inmunización, accidentes o incidentes, formación en bioseguridad a todo el personal, evaluación de riesgo, residuos peligrosos u otros. Ahí está. Esto que estamos mencionando en esta diapositiva te va a servir como un sistema de control porque vas a evaluar, vas a monitorizar y vas a supervisar con todas estas variables. Y tiene que estar dentro de tu programa. Entonces te lo está dando el copie para que tengas tu programa de bioseguridad. La norma. ¿Cuáles son las responsabilidades del personal? Y ahí te dice precauciones universales, cumplimiento del principio de universalidad, higiene personal y el famoso lavado de manos. Pero ¿sabe qué? Yo quiero comer dentro de mi servicio, quiero llevar pues la pataquita,
las diferentes comidas que me gustan, ¿no? Y ahí, en el servicio quiero comer. Fíjense lo que dice acá. Alimentos, bebidas y sustancias similares deben estar permitidos solamente en áreas destinadas para su preparación y consumo. ¿Los servicios son para preparación y consumo de alimentos? No, y lo dice la norma. Y está dentro de higiene de personal. Ustedes saben qué es higiene, ¿no? Lo que comen dentro de los servicios, en la internación o diferentes servicios, no tienen higiene y se ponen en riesgo. No fíjense, ese otro, el inciso E, que todo el tiempo lo vemos cuando hacemos la supervisión. No almacenar alimentos y bebidas para consumo en equipo destinado al trabajo hospitalario. Y lo dice la norma. Los alimentos no deben ser almacenados donde se guardan reactivos, sangre u otros materiales potencialmente infecciosos. Sentido común. ¿Por qué no lo hacemos? Ah, no, es que ahora lo voy a hacer porque lo dice la norma. No, no es así. No, no es así. Es sentido común. Si somos trabajadores de salud y trabajamos con pacientes enfermos, son potencialmente infecciosos. Si manejamos dispositivos, secreciones, sangre o cualquier otro tipo de procedimientos invasivos, estamos en riesgo de una infección. Pero para colmo, te lo pone la norma. Para colmo, te lo menciona la norma. Para colmo, te dice que de manera obligatoria el cumplimiento de esta norma. Y que si no vas a entrar en negligencia, dolo, omisión, culpa y no sé qué otra cosa, ¿no? Que son delitos. Te lo menciona en la primera hoja. En la segunda hoja del reglamento. No se debe fumar en áreas de trabajo, no se deben usar anillos, bueno, y todo lo que pueden poner en riesgo del peligro para poder contaminarse con sustancias infecciosas, ¿no? Entonces, es tan claro el tema de bioseguridad y no lo podemos cumplir. Peor aún que te está obligando aquí. Las pertenencias de personal, ropa y cosméticos deben ser colocadas en áreas libres de contaminación, sí, eso ya lo sabemos. El lavado de manos es importante, importante el lavado de manos. Debe ser ejecutado para reducir la transmisión de microorganismos del personal al paciente y del paciente al personal entre diferentes procedimientos. El lavado de manos, limpieza del entorno del paciente y tener buenas prácticas van a evitar complicaciones y van a evitar que no contaminemos. ¿Ok? Sigamos. Creo que ya estamos por acabar. Se hizo un poco largo. Y esto solamente estamos hablando de la parte organizacional y algunos aspectos potenciales que nos van a servir para el entendimiento de lo que es la bioseguridad. Y fíjense acá, y dice, ¿y de dónde saco la ficha de accidentes para accidentes laborales? Y le dice, a ver, Listen, por favor, para la próxima reunión del comité me trae la ficha para que aquí la analicemos. Vuelve a la próxima reunión y no hay la ficha. Es que no sé cómo hacerla otra. Te cuento que está en la página 27 del reglamento de bioseguridad. Ah, ahí está. Cópiela y la vamos a analizar en la próxima reunión. Está también su fichita. Hay un ejemplo de registro de accidente. Está dentro de la norma. Y nos ponemos en Google y buscamos cualquier cantidad de fichas de 4 o 5 hojas. Aquí hay una, en la norma. Flujograma de notificación, que es lo que le estaba mencionando. El programa de notificación de accidentes. Ahí está, general.
lo mismo, en el comité de bioseguridad le decimos al responsable, doctorita, licenciada, la próxima reunión, por favor, puede traer un flujograma de cómo vamos a notificar los accidentes. Obviamente que son diferentes realidades, pero la forma operativa del manejo de notificación de accidentes puede ser diferente de un establecimiento a otro, pero en algunos detalles. Pero aquí tenemos un flujograma de ejemplo y lo podemos modificar y adaptarlo a nuestra realidad. ¿Ok? Está dentro de la normativa. Y ahí es donde empezamos la evaluación y monitoreo, que es lo que les mencionaba. Y los sedes clasifican con esto, que es un documento, es un instrumento que lo dejó Forza, Fortalecimiento de Redes de Salud de JICA, dejó este documento para categorizar cómo se encuentran los hospitales o los establecimientos de salud con relación al manejo de residuos sólidos y la bioseguridad, y lo clasifica. Yo les digo, tuvimos una experiencia en el hospital, un hospital de tercer nivel y un hospital de segundo nivel, dos escenarios diferentes, que empezamos con 46 de calificación y en el de tercer nivel empezamos con 57 de calificación y en 2 años llegamos a tener 96 de calificación. Pero fue un trabajo que se hizo multidisciplinario. No fue el doctor el que trabajó, fue un equipo de trabajo, donde había ingenieros de seguridad industrial, donde había médicos infectólogos, donde había internistas, donde habían bioquímicos, donde habían nutricionistas, o sea, era un equipo de 26 personas en un hospital de tercer nivel y 12 personas en un hospital de segundo nivel que se trabajó durante aproximadamente 2 años para poder implementar toda la normativa de seguridad del paciente, ¿no? Entonces, sí se puede. ¿Ok? Bien, espero no haberlos cansado. Es amplio el tema de bioseguridad. Les mencionaba que no solamente es barbijo y lavado de manos. Son varios fundamentos que tenemos que tomar en cuenta porque necesitamos entender. Pero hoy conocimos el reglamento. Lo hemos conocido el reglamento. Y había sido importante, ¿no? ¿Y había tenido varias aristas? Sí, había tenido varias aristas. De que se tiene que trabajar a partir de ahora en los establecimientos de salud. Si no lo conocíamos, hay que trabajar. Bien, bien, colegas, entonces concluimos y el día de mañana nos vemos a la misma hora para que podamos seguir con estos temas que son importantísimos. Nos vemos mañana.